En el ejercicio 7 me piden identificar el o los compuestos del listado con geometría molecular plana que presenta o presentan dos o más tipos diferentes de fuerzas intermoleculares. Bueno, este es un ejercicio bastante extraño, ¿sí? ¿Por qué? Porque se puede considerar de distintas formas, ¿sí? Por un lado, si a mí me dicen geometría plana, yo pienso en la geometría plana trigonal, ¿verdad? Que es lo que nosotros vimos entre PEBs, que de hecho en esta materia vimos siempre casos en los que teníamos un átomo central, es decir, moléculas de 3 o más átomos, ¿sí? Esta es diatómica, entonces ahí ya nos entra la duda. Antes que todo, no es molécula, ¿sí? Entonces no lo analizamos ¿Cómo sería plana o plana trigonal? Bueno, tendríamos que recordar esto, que era, teníamos un átomo central, ¿sí? Y teníamos 3 átomos más, y nos quedaba así como las aspas de un ventilador, toda en el plano. Esto es plana trigonal, que generalmente cuando nos dicen plano nos están hablando de esto. También trigonal. También se la conoce como triangular. ¿Está? Bien. Si tomamos en cuenta esto, ¿sí? Que esto es la geometría plana, o plana trigonal, ninguna de estas cumple los requisitos, ¿sí? Porque ninguna tiene 4 átomos, como esta de acá. Esta tiene 5, esta tiene 3, 2, esta tiene 3, ¿sí? Así que una respuesta posible para este ejercicio sería ninguna, ¿sí? Ninguna cumple con una geometría plana, ¿sí? Plana trigonal, como veníamos viendo. Pero también podríamos decir otro resultado. Yo que ustedes, aunque no hay que justificar en este ejercicio, yo personalmente, si puedo, consulto con el profesor o con algún ayudante que esté, y si no te permiten ni hablar ni nada, le escribo en ese casillerito, bueno, le pongo, si es plana trigonal, ninguna, y si no, lo siguiente. Disculpen la verdad, pero este ejercicio para mí es muy extraño. Bien. ¿Qué podemos pensar entonces? Bueno, yo voy a hacer el análisis de cada una de las geometrías de estas sustancias, ¿sí? Las que son moléculas, claramente el problema variaron. Voy a hacerlas además para que ustedes puedan practicar y repasar este tema, ¿sí? Entonces, comenzamos con el tetraioduro de carbono. Lo más común, ¿sí? Era hacer la Lewis, ¿sí? La estructura de Lewis para cada una, después la geometría electrónica y finalmente la geometría molecular. Así que yo voy a hacer eso y les muestro cómo queda. Bueno, acá ya hice las estructuras de Lewis, ¿sí? Vamos repasando. Fíjense que en el tetraioduro de carbono, y acabo de borrar uno con el dedo, un electrón, nos queda, ¿sí? Tanto el carbono como cada uno de los yodos con su octeto completo, no hay ningún par de electrones libres. Entonces, densidad, ¿sí? Electrónica, estas regiones de densidad electrónica tenemos 4, ¿sí? Serían estas zonas. Esto es entonces la geometría electrónica, que coincide con la geometría molecular, ¿sí? Porque no tenemos ningún par de electrones libres. Entonces, estamos hablando, ¿sí? De una molécula que tiene, si quieren lo dibujo así, que queda más bonito, una geometría tetraédrica, ¿sí? Esta, entonces, vamos por acá, tetraédrica, no porque tengan que informarlo en el ejercicio, sino porque estamos haciendo un repaso. Bien, su ángulo, ¿sí? Sus ángulos de yodo, carbono, yodo son ¿de cuánto? Exactamente, 109,5 grados. ¿Te lo sabías? Bueno. Bien, vamos acá, tenemos el carbono, sus 4 electrones de valencia, el selenio es del grupo 16 o 6A, entonces tiene 6 electrones de valencia. Acá tenemos un enlace doble y acá hice lío, o no, no hice lío. Acá también tenemos un enlace doble, ¿sí? Entonces nos va a quedar, ¿sí? El carbono, ¿sí? Y estas regiones de densidad electrónica, tenemos 2 regiones, no tenemos ningún par de electrones libres. Recuerden que
Cuando hablamos de geometría electrónica, no nos importa a nosotros si son enlaces dobles, enlaces simples, tampoco en geometría molecular, ¿sí? No nos importa si el enlace es doble, es simple o cómo, ¿está? Pero tenemos dos regiones. Bien, no hay ningún par de electrones libres, entonces la geometría, ¿sí?, nos va a quedar de esta forma que, ¿qué es? Lineal. Ángulo selenio, carbono selenio, 180 grados. Bien, ácido fluorhídrico. Controversial. ¿Por qué? Porque nosotros vimos todo este tema que estamos aplicando, que es la teoría Latrepev, ¿se acuerdan? Las moléculas que veíamos, como yo les dije antes, tenían siempre un átomo central, ¿sí? Eran triatómicas o, ¿sí?, con más átomos, y esta es diatómica. Bueno, su geometría va a ser lineal, simplemente porque son estos dos átomos, como quieras verlos, ¿sí?, en el espacio son nada más que dos. Entonces no hay mucho para analizar acá, es lineal, ¿sí?, como todas las diatómicas. Bien, y finalmente tenemos acá el azufre, y fíjense lo que pasa. Tenemos un doble enlace por un lado, ¿sí?, con este oxígeno, el oxígeno completa el octeto, el azufre también. Entonces con este oxígeno hay una unión dativa o coordinada. Bien, entonces, zonas de densidad electrónica, no me digan que porque acá tengo un enlace doble va a ser mayor. No, se consideran dos, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta que nos quedaron estos dos electrones, ¿sí? Este par libre de electrones, ¿sí? Es un par sin compartir. Entonces esto, ¿cómo nos va a quedar? Fíjense, tenemos, y esperen que lo pongo así, tres regiones. No sé si antes dije dos, pero bueno, no me habré olvidado de estos pares. Tenemos tres, ¿sí?, regiones de densidad electrónica, pero uno encima tiene los pares de electrones libres, ¿está? Entonces, si yo tuviese un oxígeno más acá y estos pares no estuviesen libres, esto, ¿sí?, sería una geometría plana trigonal, ¿sí? Pero en este caso no pasa eso porque no tengo otro oxígeno, sino que tengo un par de electrones libres. Entonces esto me va a quedar con una unión dativa por acá, doble enlace por allá y los pares de electrones libres. Entonces esto, ¿cómo me queda? Me queda angular. Esa es la geometría, angular. O sea, ninguna es plana trigonal, pero, si queremos agarrar, podemos pensar lo siguiente. Perdón. La geometría tetraédrica, ¿sí?, recuerden que no está en el plano, sale del plano. A ver si lo puedo hacer como aquellas veces. Si sería como una cosa así y una cosa asá. Esto ya lo hice en el curso, en reiteradas ocasiones. Bueno, sería algo como así, ¿sí? Esto sería tetraédrico, entonces, en el plano del pizarrón, ¿sí?, este, por ejemplo, se va para atrás y este se va para adelante. Los únicos dos que me quedan en el plano son el azul, qué daltonismo, el negro y el verde, ¿está? Entonces, plana no es, ¿sí? Como les decía, plana trigonal sería de esta forma, ¿sí? Fíjense que está en el plano del pizarrón. Ahora, la angular, ¿sí?, podemos pensar también que está en el plano del pizarrón porque sería una cosa así. Átomo, átomo, átomo. Lineal, ¿sí?, ya sea esta o la de arriba, donde tenemos tres átomos, ¿sí? También podríamos pensar las planas, ¿sí?, porque están en un plano. Entonces, si nos fijamos nada más, las que están en un plano son esta, esta y esta de acá. Ahora bien, con dos o más tipos diferentes de fuerzas intermoleculares. Ahora tenemos que hacer el análisis de si la molécula es polar, no, si tenemos dipolo, dipolo, puente de hidrógeno. Bueno, a ver, todas, ¿sí?, van a tener fuerzas de London. Entonces, analicemos en estas, ¿sí?, ¿cuáles tienen? Sabemos que London tienen todas, y acá nada más estamos analizando estas, ¿sí? ¿Qué más? Esta es una molécula simétrica, ¿sí? Mu
es igual a cero, ¿sí? El momento dipolar es igual a cero, es decir, que es una molécula no polar, por lo tanto, no va a tener, ¿sí? Dipolo-dipolo, ¿sí? O dipolo permanente. Esta quedó así. A ver, ácido fluorhídrico, sí, claramente, ¿sí? Tenemos un momento, lo voy a escribir por acá, esperen, ácido fluorhídrico, tenemos un momento dipolar distinto de cero, ¿sí? De hecho, el átomo más electronegativo acá es el flúor, ¿sí? Entonces, esta es polar. Por lo tanto, presenta interacciones dipolo-dipolo. Vamos con la de abajo, la miramos y me dicen, bueno, ¿sería simétrica? No, ¿sí? Tiene el par de electrones libres, así que, ¿sí? Tenemos un momento dipolar distinto de cero. Es polar. Entonces tiene interacciones dipolo-dipolo. Bien, ¿alguna de estas presenta puente de hidrógeno? Sí, justo la que tiene el hidrógeno. ¿Por qué? Porque es hidrógeno unido a flúor. Recuerden que tiene que ser flúor, oxígeno o nitrógeno. Entonces, esta también tiene puentes de hidrógeno. Vamos a ver qué nos decían en el ejercicio porque ya me olvidé y este pizarrón ya es un asco. Nos dicen, identificar quiénes tienen geometría molecular plana con dos o más tipos diferentes de fuerzas intermoleculares. Dos o más. Bueno, tenemos por un lado, ¿sí? El dióxido de azufre que tiene dos, ¿sí? Y al ácido fluorhídrico que tiene dos o más, digamos, tres, ¿sí? Tres fuerzas intermoleculares, dos fuerzas intermoleculares, ¿sí? Por lo tanto, la respuesta a este ejercicio, hecho todo este super análisis, ¿sí? Sería el ácido fluorhídrico y el dióxido de azufre. De nuevo, yo que ustedes consulto primero a qué se refieren. Quizás hacen todo este análisis y no se referían solamente a esto, sino que se referían a plana trigonal, ¿sí? A veces directamente le dicen geometría plana, entonces por eso entra la duda. Siempre igualmente aclaren lo que puedan, ¿sí? O consulten si tienen la oportunidad. No se queden ahí con la duda. Y si no, hacen todo este análisis tranquilamente y responden esto. Y además, si quieren, yo para quedarme segura y tranquila, ¿qué haría? Agarraría y pondría fuerzas de London, dipolo, dipolo, ¿sí? Así chiquitito, y puentes de hidrógeno, y acá una flechita, si quieren ponerlo en lápiz, lo ponen en lápiz, ¿sí? Pero al costado, ¿sí? Por donde puedan, fuerzas de London, dipolo, dipolo, ¿sí? Y ahí ya tenemos el superanálisis. Bueno, espero que se haya entendido. Cualquier duda, escriban.